Meditando en estos días en relación con el mensaje que Dios habría de concedernos para esta oportunidad, venía en consideración de que precisamente en la celebración de las Olimpiadas que correspondían al año 2020, que se ha hecho en el 2021, y que justamente el día de hoy se está prácticamente concluyendo, terminando, clausurando estos eventos olímpicos, no dejaba de venir a mi mente, a mi corazón, aquella escritura que está en el libro de Primera de los Corintios. Y mis amados, quisiéramos meditar en esta oportunidad sobre este pasaje que está en el capítulo 9, y la porción que hemos de tomar en esta mañana tiene que ver desde el versículo 23 al versículo 27. Así que les invito a que por favor abran sus Biblias y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Dice aquí en el versículo 23: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quisiéramos pedir la bendición de Dios en esta hora para que nos ilumine, para que su palabra sea inspirada en nuestras vidas y de esa forma seamos edificados y nuestro Padre Celestial obviamente sea glorificado. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que nos concedes en esta hora de venir y de meditar en tu bendita y tu santa palabra. Señor amado, tú nos has dado tu palabra para que nosotros seamos edificados, pero al ser nosotros edificados, también tú la has enviado para que tu nombre, que es un nombre que es sobre todo nombre, tú puedas ser glorificado. Así te lo pedimos, pidiendo tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, mis amados hermanos, en estos días que se ha estado celebrando, ¿verdad? Lo de las Olimpiadas, yo quiero decirles que en mis momentos de descanso realmente me atrapan estas competencias de las Olimpiadas. Allí tomando algún tiempo, entreteniéndome y viendo las competencias, hemos visto la manera como, hermanos, de estas vidas de manera disciplinada y de manera muy consagradas y entregadas, ellos han participado. Uno de estos días vi, ¿verdad?, la participación de una persona que lo estaba haciendo con tanta entrega que finalmente cuando no logró lo que quería, se sintió tan frustrada, ¿verdad?, que no dejó de manifestarlo. Cuando Pablo escribió estas palabras a los cristianos en los Corintios, Pablo estaba hablando, hermanos, como que si estas competencias eran muy conocidas para todos allí en Corintios. Y evidentemente, hermanos, diríamos que sí, casi prácticamente 1100 y algo de años se practicó lo que se conocían como las competencias, ¿verdad? Prácticamente se celebraban allá entre los griegos en Grecia. Se dice que cada 4 años, de manera interrumpida desde los años 776 antes de nuestro Señor Jesucristo, en primavera, hermanos, celebraban tales acontecimientos, tales competencias. Venían de diferentes lugares, de diferentes pueblos conocidos para poder practicar, para poder competir. Ellos prácticamente tenían 10 meses de estarse entrenando, capacitando para poder participar en estos eventos. Se suspendió, ¿verdad?, allá por el emperador Teodosio en los años 393
pero después de nuestro Señor Jesucristo. Pero prácticamente estamos hablando de casi 1169 años que se celebraban, es decir, no era poco tiempo. Y bueno, imagínense también las Olimpiadas de hoy en día, ya tienen ¿verdad? Cada 4 años está pendiente de la participación. Cada 4 años los que van a participar se entrenan, tienen disciplina a fin de poder ser competitivos para esa fecha. El contexto de lo que estamos hablando aquí, usted observará que desde el versículo 25 al 27 el apóstol Pablo está hablando de este tipo de competencias. En otras palabras, Pablo habla en un contexto como que si todos ya saben acerca, no se pone a explicar con mayor detalle, sino que Pablo quizás en algún momento él también asistió a ver estos juegos, que los de Corintio estaban conocidos de qué se trataba. Así que Pablo prácticamente habla en un contexto de que todos entienden de lo que él está hablando. Ahora, yo quisiera hablar, ¿verdad? Estamos procurando humildemente tratar de exponer este texto y no podemos hablar de este texto si no hablamos de lo que anteriormente Pablo viene hablando. Y Pablo viene hablando del ministerio. Pablo viene hablando del servicio que el cristiano debe para con el Señor. Y entonces lo asocia con lo que es las competencias o los Juegos Olímpicos. Y prácticamente lo que está diciendo es, bueno, quiere hablar de los aspectos de la disciplina, quiere hablar de los aspectos de la consagración, quiere hablar de los aspectos de la entrega de un servidor, de la misma forma y de la misma manera que un atleta lo hace a la hora de competir. Ya desde el principios del capítulo 9, en el versículo 2, Pablo presenta sus credenciales como de servidor, como apóstol. En otras palabras, Pablo está demostrando de que él es una vida que ha sido llamada para poder participar en el servicio al Señor. Del versículo del 6 al 8, Pablo también habla acerca del derecho que tiene un servidor de Dios, un trabajador, ¿verdad? Para que pueda ser sostenido a fin de llevar a cabo su trabajo. En el mismo capítulo, pero capítulo 9, versículo del 15 al 18, también el apóstol Pablo habla del oficio de la predicación del evangelio y también del premio y el galardón que este servidor de Dios habrá de obtener al final de su jornada. Como más adelante Pablo lo hace acerca de los que participan, que al final el ganador ha de recibir su galardón, su premio. Y del versículo 19 al versículo 22, el apóstol Pablo habla de la manera en cómo se sirve en el evangelio y que se hace con el propósito de ganar a otros para Cristo, ¿verdad? Me detengo aquí en el versículo 22, cuando Pablo dice, me he hecho débil a los débiles, pero dice, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, a fin, dice, de modo, dice, que pueda salvar a algunos. Es decir, el apóstol Pablo está hablando, mis amados hermanos, de el servicio de un cristiano, el servicio de un servidor de Dios para el evangelio. Y este evangelio lleva el fin de poder ganar a otros para Cristo. En otras palabras, vamos a ver, mis amados, que en el desarrollo de lo que hemos de estar estudiando en esta hora, tiene que ver con que el premio es obtenido por causa de ganar a otros para Cristo, por causa de predicar este evangelio en el cual aquellos habrán de ser salvos. Entonces, el fin, el resultado de esa labor, de esa carrera, de ese trabajo, es que habrá un premio al final. ¿Cuál es el premio? Bueno, el reconocimiento de nuestro Dios a todos aquellos servidores que quisieron glorificar al Señor, que sirvieron al Señor y que, hermanos, finalmente Dios habrá de premiarlos. Como dice aquel pasaje en el libro de Hebreos,
que dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho, dice, por amor al nombre de Él y también por amor a aquellos que son sus hijos o su pueblo. Es decir, que Dios habrá de recompensar. Y de eso se trata el estudio que hemos de tener en esta hora, ¿verdad? El versículo 23 al 27, Pablo hace diríamos, una comparación metafórica acerca del servicio cristiano en relación con el trabajo, ¿verdad? Una entrega, esa motivación que tiene el atleta o el competidor al momento que éste desarrolla su participación. Mis amados, de eso es lo que Pablo quiere decir para nosotros los que somos cristianos, que de la forma como ellos se entregan, de la manera como ellos se esfuerzan con tal de alcanzar el objetivo y luego también el premio, el apóstol Pablo está de manera comparativa, ¿verdad? Que así debe de ser la vida del cristiano. Con esa misma entrega, con esa misma consagración, ¿verdad? Entonces, si nosotros respondiéramos a las preguntas, ¿por qué escribiría Pablo estas palabras que encontramos aquí en Primera de Corintios? Hermanos, probablemente cuando uno lee todo el pasaje, todo el libro de Corintios y mira cómo el apóstol Pablo escribe esta carta con una connotación correctiva, porque es una iglesia que está teniendo dificultades en su conducta, en su estilo de vida, que entonces diríamos, ¿por qué Pablo les escribe de esta manera a la iglesia de Corintios? Y diríamos, hermanos, que es un pasaje que de alguna manera exhorta a los corintios por el hecho de que los corintios han tomado su estilo de vida cristiana con un estilo de vida descuidada, no con un estilo de vida que habría de ser glorificado el Señor. Pareciera ser de que diríamos, hermanos, las obras de la carne se han manifestado tanto en los corintios que ellos están corriendo o que ellos están participando en esta vida cristiana no de la manera adecuada, no de la manera como se debería de esperar de un verdadero cristiano que está caminando la vida de fe, la vida o la carrera de fe como Dios espera que nosotros la vivamos. Que por eso el apóstol Pablo les escribe, y aquí en este capítulo 9, con la porción que estamos viendo, Pablo está prácticamente animándolos a que corran diferente. Así que lo que Pablo hizo con los juegos, ¿qué fue? Bueno, fue verlos en relación o en comparación cómo se debería de correr la vida del cristiano con Dios. Diríamos que Pablo es una vida tan amorosa para con nuestro Señor Jesucristo, una vida tan apasionada, una vida tan llena del Espíritu de nuestro Señor y también del Evangelio, que él quizás no podía ver cualquier cosa que ya lo estaba comparando con el estilo de vida cristiano. Y en este caso, lo de las Olimpiadas, si ustedes así me lo permiten, él al ver eso, inmediatamente hace la comparación de cómo debería de vivir la vida el cristiano, o sea, cómo debería de participar en esta vida, cómo debería de vivir en esta vida. Así que Pablo lo que hace es hacer una comparación, es decir, ¿verdad? Logra ver la realidad de lo que está aconteciendo en las competencias, pero él lo pone en una comparación de un sentido y un aspecto espiritual. O sea, lo que Pablo quería transmitir es que el cristiano, cuando viera las Olimpiadas, lo lograra ver en otra dimensión, en otro nivel. Que cuando Pablo les presenta aquí de la participación de los atletas, el cristiano de los corintios que estaban tan acostumbrados a asistir a ver los eventos deportivos y olímpicos, que entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, de la manera como ustedes están viendo los juegos, quiero que ustedes se vean también, pero ahora en otro nivel, en un nivel espiritual. Así que lo que Pablo estaba diciendo, que cuando ustedes vean a los atletas corriendo, que ustedes vean otro tipo de carrera,
una carrera, la carrera del cristiano, la carrera espiritual. Cuando ustedes vean a los boxeadores boxeando, peleando, ustedes vean otro tipo de pelea, otro tipo de boxeo. Que cuando ustedes lo vean entrenándose fuertemente, negándose a sí mismo, ustedes que están viendo a esos atletas, pero en lo espiritual, vean otro tipo de entrenamiento, otro tipo de abnegación. Que cuando ustedes vean cómo se cuidan con el alimento que ellos comen, que no comen cualquier cosa y que tienen cuidado de lo que comen, de las vitaminas que se toman, ustedes puedan ver otro tipo de alimento que como cristianos necesitamos ser alimentados. Que cuando ellos tienen cuidado de su vida personal, ¿verdad? Con el propósito de poder competir de una mejor manera, Pablo les estaba diciendo, Corintios, que ustedes puedan ver cómo deben de cuidarse de manera personal para poder competir de una manera más adecuada. Que cuando ustedes también miren al que gana la carrera y lo vean sonriendo y que lo vean con la corona de laurel, ¿verdad? O de pino en sus cabezas, y que ellos están riendo y que ellos se sienten gozosos, que se logran ver realizados. Corintios, ustedes puedan ver cómo el cristiano habrá de ser premiado y cómo habrá de sentirse aquel día cuando sea galardoneado por su Señor. Hermanos amados, de eso se trata. Y hoy que en Tokio se ha celebrado lo de las Olimpiadas, creo que es una gran ilustración para que nosotros como cristianos y creyentes le digamos, Señor, enséñame cómo debo yo de correr, enséñame cómo debo de participar como un atleta, como aquel, Señor, que tú esperas que yo corra esta carrera y que al final, Señor, llegue a la meta y que al final pueda obtener el premio y que al final tú seas agradado y glorificado. De eso se trata la enseñanza en esta hora. Y queremos pedir a Dios que abra su corazón y que robe su atención a fin de que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual en esta mañana estamos meditando. Pablo quería que todos los creyentes, todos los de los Corintios se transportaran mental y espiritualmente, como que si ellos fueran los que, como cristianos, como que si ellos fueran los que estarían compitiendo. Esa es la misma idea y esa es la idea en esta mañana. Mis amados, nosotros como cristianos debemos de saber que somos llamados a participar en la carrera. Una carrera que se titula la carrera de la fe, ¿verdad? La carrera del cristiano. Usted y yo no podemos quedarnos allí, ¿verdad? Como nos ha tocado en estos días a nosotros, ¿verdad? Viendo por los medios de comunicación, por la televisión. No podemos nosotros como cristianos solamente ser espectadores. Usted que me está viendo, oyendo a través de este medio virtual, quiero decirle, mis amados hermanos, que el Señor no ha querido que usted y yo seamos cristianos solamente para estar en la banca, en la silla, sentado, viendo como espectadores. No, mis hermanos, créanme, el deseo de Dios es que tú como un atleta de la fe, como un cristiano, te levantes de esa silla y que tomes la determinación de participar en esta carrera. Pregunta para ti, mi amado hermano y hermana, ¿quieres tú participar de esta carrera? Llénate del Espíritu de Dios y dile, Señor, amén, yo quiero estar inscrito, quiero que me inscriban porque quiero participar. Yo no quiero ser de los que están solamente ahí sentados en la silla, en la banca, viendo cómo otros corren. No, ¿por qué? Porque tu Dios, tu Padre Celestial, te invita a que tú participes. Que no seas espectador, sino que seas participante. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Por tanto, dice, hermanos santos, y fíjate cómo dice esa palabra, participantes del llamamiento celestial. Participantes, es decir que
Para Dios no existe el cristiano que recibió a Cristo, que se siente en la silla, que abre su Biblia y que allí termina todo. No, mis hermanos, para el concepto de nuestro Padre Celestial es que todos los que somos cristianos somos llamados a participar. Así dice la palabra. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, que Dios desea que tú seas participante en esta carrera de la fe. Dios no nos ha salvado, Dios no te ha salvado para que tú y yo nos sentemos allí en la tarima. No nos ha salvado para que nos acostemos allí en la pista de la carrera y que otros están corriendo. Tampoco nos ha salvado para que nos sentemos a la orilla de la piscina y vemos cómo otros nadan o se tiran los clavados. Tampoco no nos ha llevado el Señor, no nos ha salvado, no nos ha hecho salvos para que veamos las pesas y digamos, uy, qué pesadas están. No nos ha salvado, hermanos, para que nosotros veamos cómo otros juegan, meten gol. Dios, tu Padre Celestial, desea que te levantes de esa silla y que seas participante, que no seas un espectador, como lo hemos sido todos nosotros en estos días viendo las Olimpiadas que se han realizado ahí en Tokio. Dios te ha salvado a ti a fin de que seas participante y que no importa que nuestras vidas quizás en un momento se vean desgastadas, pero hermano, que sea un desgaste para la gloria de nuestro Dios. Que nos desgastemos, sí, que nos desgastemos y que digamos, no importa mi cansancio, no importa que yo deje aquella comodidad, no importa, Señor, es un privilegio desgastarme para aquello que tiene que ver con los propósitos eternos. Dios nos ha dado un cuerpo, mis amados hermanos, nos ha dado una mente, nos ha dado todo nuestro ser, para que con todo nuestro ser nosotros glorifiquemos a nuestro Dios y a nuestro Padre. Eran las palabras que Pablo les había dicho desde entrada en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19 en adelante, cuando dice, ¿o ignoran ustedes que el cuerpo que ustedes tienen es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ese cuerpo el cual tenéis y que es de Dios, que ese cuerpo no te pertenece a ti. Versículo 20 dice, porque tú has sido comprado, mi hermano, mi hermana amada, tu vida ha sido comprada por precio. Y dice el apóstol Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no te pertenecen. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a correr esta carrera, a participar, para que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Que nuestro propósito de reconocer de que somos salvos, que Dios nos ha salvado, que Él nos ha rescatado, que entendamos que somos salvos para la gloria y la alabanza de nuestro amado Padre. Bendito sea el Señor. La carrera del cristiano. ¿Cómo debe de ser corrida la carrera del cristiano? En primer lugar, hermanos, siendo un representante del Evangelio, siendo copartícipe del Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. Vea lo que dice el versículo 23. Dice, y esto hago, dice, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, hermanos, que detrás de toda vida que está participando, detrás de esa persona que se involucra, esa persona lo que hace es ser un representante de la nación. Qué hermoso, ¿verdad? Que en estas Olimpiadas, cada vez que ganan, bueno, el que lleva el primer lugar, lo primero que hacen es levantar la bandera del país al cual él representa y consecuentemente viene el himno de su país, representando a su país. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debo de correr? ¿Cómo debo de participar? Siendo una vida
copartícipe del evangelio del reino de Dios. Es decir, que como cristianos estamos representando, hermanos, el reino de los cielos aquí en la tierra. Que todo lo que hago pueda realmente hacerse para la gloria de Dios, en representación del reino de Dios, que hemos venido para la reconciliación del mundo para con Dios. Me gusta, ¿verdad?, cómo está interpretado la versión de la Biblia de Latinoamérica, cómo el versículo 23 lo expresa de esta manera. Y dice que todo, fíjese, aquí en él dice, y esto hago, en la Reina Valera de 1960, y esto hago, dice, por causa del evangelio, para hacerme como copartícipe de él. Pero en esta otra versión dice, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Es decir, hermanos amados, que la voluntad de tu Dios, de tu Padre, es que todos aquellos, ¿verdad?, los que conocen de la salvación de nuestro Señor, ellos puedan alcanzar también la salvación cuando el evangelio es predicado y es dado. Pablo aquí prácticamente participaba del evangelio con el propósito de dar salvación a los demás. Yo quiero tomar su atención porque este pasaje puede ser mal interpretado. Pero si usted es cuidadoso, mis amados hermanos, necesitamos que usted comprenda que el participar no tiene que ver con nuestra propia salvación, sino que esta carrera, este participar, está involucrado en que en esta carrera estamos, a través del evangelio, alcanzando a otros para su salvación. Ya usted y yo ya somos salvos por causa de ser cristianos. Es decir, que el premio no tiene que ver con la salvación, sino más bien que en el ejercicio de nuestra carrera estamos salvando a otros a través del evangelio, y por causa de hacer esa labor hemos de recibir el premio del cual el Señor tiene para todo aquel que le está sirviendo a nuestro Dios. Espero comunicar de una manera clara esta verdad, hermanos. Pablo participaba del evangelio, pero con el propósito de dar salvación a los demás. Dice en el capítulo 9, versículo 22 de Primera de Corintios: me he hecho a los débiles, dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y dice Pablo, a todos me he hecho de todo, con tal, dice, de que a través de estos medios pueda yo salvar a algunos, es decir, como un instrumento. Es decir, que la participación, hermanos, la carrera, prácticamente el que usted se vea corriendo y participando, solamente es el medio, pero la meta es la salvación. No la suya, no la mía, porque ya la tenemos, sino la salvación de los demás. Que mi meta sea alcanzar que otros puedan salvarse. El premio es la recompensa que Dios otorga a los que son participantes del evangelio. Versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero observe, pero uno solo es el que se lleva el premio? Y Pablo dice: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Que obtengáis el qué? El premio. Nadie va a querer correr. Bueno, en todo el contexto del capítulo 9 dice, nadie va a trabajar de a gratis. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, nadie se pone a trabajar solamente así porque sí. Lo mismo es aquel, dice, nadie va a competir si no anhela llegar a obtener el premio. Y el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que puedas tenerlo. Así que, hermanos amados, en esta carrera, todos los que corren,
todos los que cumplen la voluntad de Dios, esta es la noticia, se llevan el premio de manera personal, de manera individual. Porque alguien diría, ay, pues vamos a competir con otros cristianos. Y entonces vamos a tratar de que yo pueda correr, que yo pueda servir mejor a Dios, mejor que los demás. No, hermano, no se trata de eso. No quiere decir de que usted está compitiendo con otro cristiano, porque no se trata de eso. Se trata de que usted pueda, como creyente, ponga todo el esfuerzo, así como lo hacen los atletas, con la inspiración de ganar el premio, de decir, Señor, sé que lo que estoy haciendo no es en vano. En mi carrera, Señor, estamos predicando tu evangelio, estamos alcanzando a otros para que sean salvos. Pero como bien dice tu palabra, Señor, en aquel día final, sé que tú tienes preparado una corona. El apóstol Pablo decía en sus últimos momentos de su carrera de la fe, Pablo hablaba a Timoteo y le decía, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Entonces él estaba diciendo, por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. En otras palabras, Pablo estaba consciente que había peleado, que había corrido, pero que había un premio por delante. Entonces aquí está diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo, hermano? Debemos de interpretarlo de una manera adecuada. Lo que quiere decir este versículo que dice, corred, mira, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, en el versículo 4 dice, todos a la verdad corren, pero uno solamente se lleva el premio. Aquí lo que quiere decir es que cada cristiano, cada uno de manera individual, personal, que corre, que compite, si corre legítimamente, hermanos, habrá de ser premiado. Entonces, ¿qué quiere decir el pasaje? Que cada uno de los creyentes haga todo el esfuerzo posible con tal de alcanzar también aquel premio. Que el premio es para todo aquel que corre y que cumpla el propósito de Dios, el cual es glorificarlo a Él por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo dice, corre de tal manera que lo puedas obtener. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el premio prácticamente no consiste en mi salvación, algo que ya Cristo ya ganó, sino que consiste en el reconocimiento. El premio consiste en el reconocimiento que Dios nos hará a cada uno de los que le servimos de manera fiel al Señor en el Evangelio. Y que por supuesto está implícito la salvación de los demás. Es decir, hermanos, como dijo el comentarista McDonald's, la salvación nunca es presentada como el resultado de nuestra fidelidad al correr la carrera, dice este comentarista. La salvación es el libre don de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos de correr? ¿O qué quiere decir más bien este versículo? Que todo aquel que participa y sirve en el Evangelio habrá de ser galardoneado, habrá de ser premiado. Corred de tal manera que lo obtengáis. Amado hermano, amada hermana que me estás oyendo, corre la carrera. No te quedes solamente expectando, no te quedes solamente escuchando sermones. Vuélvete participante, sírvele a tu Señor. Mira, habla con el Señor y dile, Señor, ¿cuál es la disciplina a la que me vas a inscribir, Señor? No será de natación ni de levantamiento de pesas, pero puede ser, Señor, dándole clase a los niños, Señor, compartiendo la palabra del Señor con mi familia, Señor, asistiendo a la iglesia, participando en tu servicio de adoración. Señor, yo no quiero solamente estar aquí sentado, sentada en la galería viendo cómo otros participan. Que tú le digas a tu Padre, inscríbeme, Señor. Haz que yo pueda participar, que no sea de los que me quede solamente como espectador. ¿Cómo debo de correr la carrera de la fe? ¿Cómo la debes de correr tú, mi amado hermano, mi amada hermana? Una de las maneras, aquí lo dice en el versículo 25, absteniéndonos de aquello que no es provechoso.
Ve lo que dice el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, mis amados hermanos, que el que es atleta o el que se ejercita en una determinada disciplina que es competitiva, evidentemente su manera de vivir, su estilo de vida es diferente. Su alimentación es distinta, sus hábitos, sus horas de dormir. Ellos, hermanos, no es como los demás, no es como la mayoría. Ellos tienen una preparación especial. Ahora, yo estoy diciendo esto, pero dando por sentado que el Espíritu Santo te está hablando a ti, diciéndote, mira, si un atleta, si uno que compite, se cuida para poder participar mejor, ¿cuánto no debes tú de cuidarte para saber cómo participar en esta carrera cristiana? Hermanos, como les dije hace un instante, su alimentación, sus hábitos, sus horas de dormir, aún su preparación mental, psicológica, sus entrenamientos físicos, cómo se informan acerca de cómo se debe de realizar aquella disciplina, estudian, hermanos, se dedican. Todo eso está completamente, ¿verdad?, preparado para que ellos puedan rendir de una mejor manera. Y todo esto lo hacen de manera voluntaria, no a la fuerza. Y lo hacen con gusto. Y hay veces que se abstienen de cosas que les gustaría. Yo me imagino, hermano, que, ¿verdad?, yo en estas competencias que he estado viendo, esos cuerpos tan bien formados y fuertes, no creo que andan comiendo pan dulce todo el día, ¿verdad? O tomando café todo azucarado como algunos de nosotros lo hacemos. No, hermanos, ellos están con una dieta rigurosa a la hora que se duermen, la vitamina que se toman, todo el ejercicio, el esfuerzo. Y aunque les duele y todo, pero lo hacen con gusto porque saben que hay algo que los inspira, el participar, la meta, tantas cosas. Así que, hermanos, nosotros debemos de comprender de que esta carrera, algunas cosas tendremos que abstenernos. Quiero decirles que en estas Olimpiadas de Tokio 2021 aconteció un hecho lamentable. Uno de los atleta norteamericana, que por cierto había clasificado para participar en estas Olimpiadas de Tokio, hermano, cometió un error que le impidió el asistir. La noticia, mire qué curioso, la noticia se titulaba de la siguiente manera: atleta se perderá los Juegos Olímpicos por comerse un burrito. La atleta dice, no va a asistir por haberse comido un burrito mexicano. Shelby Houlihan dice que fue vetada, ha sido vetada, y en este tiempo fue vetada por 4 años. Ella, lo tremendo es que en Estados Unidos, ella es poseedora de un récord de 1,500 y 5,000 metros. Sin embargo, hermanos, a la hora de que iba a participar, le dijeron, no vas a participar. Has comido algo que ha contaminado tu cuerpo y entonces eso está penado. Y han hecho de todo, hermano. Han tratado de justificar, pero dijeron, lo sentimos mucho. Son las reglas. Encontraron en ella una sustancia que se llama nandrolona, que está prohibido. Pero ¿de qué estamos hablando, hermanos? Es que los que van a competir deben de abstenerse, incluso de aquellas cosas que tal vez les gusta, les agrada, pero que van a impedirle que pueda desempeñar la labor de este competir. Así que de igual manera nosotros, como ellos, ¿verdad? La vida del creyente, habrán cosas en las cuales debemos de abstenernos, pues el rendimiento en la vida espiritual o en el servicio al Señor puede verse afectado. Alguien dirá, ay, hermano, por eso que no me quiero hacer cristiano.
¿verdad? Los cristianos están llenos de un montón de prohibiciones que no tienen que comer. Hermano, no es así. ¿Saben qué es lo que dijo Pablo? Por cierto, en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, no, mira, le dice, no te preocupes, todo me es lícito. No, ese no es el problema. Tú quieres hacer y deshacer, vivir una vida libertina. No, pues está bien. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Un luchador, por ejemplo, olímpico, le estaba diciendo a su maestro, bueno, le dice, era de lucha greco-romana, y le dijo a su maestro, ¿qué? Le dice, no puedo fumar, no puedo beber, no me la puedo pasar bien, y así no puedo competir. Y le dijo el entrenador, no, le dice, claro, tú puedes, claro que puedes hacerlo. Lo único que te digo algo, no vas a poder ganar. O sea, puedes hacerlo, dale libertad a lo que quieras. Toma, fuma, trasnocha, divierte, hazlo, claro que lo puedes hacer. Lo único que te garantizo, no vas a ganar. Hay otros que tienen mayor disciplina y son los que van a ganar. Creo que entonces esto es lo que el Señor nos está hablando, hermanos. Hay cosas que si tú eres un verdadero cristiano, pero practicas cosas que son pecaminosas, o que tal vez, hermano, no lo sean, tal vez no son pecaminosas, pero te restan el tiempo para orar, ¿verdad? No, dices, esto que estoy no es pecaminoso, lo único que me relaja, me divierte, me hace, sí, pero no has leído tu palabra. ¿Desde cuándo no has leído tu Biblia? ¿Desde cuándo no oras como debes de orar? ¿Cuánto tiempo tienes de no asistir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo has dejado de servirle al Señor? No vas a perder tu salvación. Eres cristiano, eres cristiana, salva. Lo único que en tu carrera no vas a ser eficiente. No vas a poder correr de tal manera en que Dios sea mayormente glorificado. Así que vale la pena, mis amados hermanos, examinar, que tú puedas examinar, hacer un examen introspectivo y ver qué es aquello que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando Dios te muestre, estarás distinguiendo que ese es un obstáculo que impide que puedas correr la carrera como Dios quiere que la corramos. Hermano, puede que tú estés atrapado en distracciones, que tales distracciones se han convertido incluso hasta en adicciones. La televisión, el internet y otras cosas más, tu celular, lo que miras allí te distrae. Así que en aquel día, hermano, tú no vas a tener excusa de decirle a Dios, no tenía tiempo, Señor, es que no me quedaba tiempo. Y el Señor te va a decir, mira, llevo tantas horas registradas de lo que tú has estado entretenido viendo el internet. Tengo tantas horas registradas de tanto tiempo que pasaste viendo televisión. Tengo tantas horas registradas que pasaste enfrente de tu celular que no hay excusa para que tú me digas que no tenías tiempo. Hermano, nuestras relaciones personales, ¿verdad? Nuestras amistades muchas veces que ocupan un valor tan importante por encima de Dios, que entonces, hermanos, se vuelven nuestras relaciones personales un obstáculo. En otros, nuestro propio trabajo o negocios, donde está implícito el querer tener más dinero. Puede que todo esté contrarrestando nuestra manera de correr. Lo otro puede ser la pereza, ¿verdad? Hay veces que la pereza nos puede caer encima y entonces no corremos la carrera como deberíamos de correr. Nuestro orgullo, mi mala relación con los demás o intereses personales que son egoístas, que han sido puestos por encima de los intereses de Dios. Examina tu corazón, ven delante del Señor y dile, Señor, ¿qué me impide que realmente yo pueda correr como debería de correr? Con justa razón tenía, ¿verdad?, el escritor del libro de Hebreos, cuando allá en el capítulo 2 y versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, el escritor decía, fíjate, despojémonos de todo peso,
despojémonos también del pecado que nos asedia. Y luego decía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis amados, esta carne tiene deseos, esta carne tiene impulsos que lo quiere arrastrar, que lo quiere jalar, de tal manera que no corramos y que no le sirvamos a Dios como Él merece que sea servido. Si Él te ha salvado, si Él te ha librado de las llamas del infierno, nuestro Padre Celestial merece que le honremos y que esta vida que Él ha comprado la pongamos a su servicio. No sé cuántos dirán amén a todo esto, pero aunque tú no dijeras amén, decimos amén, porque finalmente nuestra vida ya no es nuestra, sino que nuestro amado Señor la salvó, la compró, para que ahora nosotros glorifiquemos al Señor. Necesitamos pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo, hermano, para que aparezcan en nosotros los frutos del Espíritu, en los cuales uno de ellos tiene que ver con la templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. ¿Qué es la templanza? El decirle no al pecado o decirle no a aquellas cosas que me están quitando, que me están robando la fuerza, el tiempo, para que yo pueda correr esta carrera y pueda glorificar al Señor. Mis amados hermanos, ese atleta que yo conozco, hermanos, incluso algunos hasta son de la iglesia. Allá en El Salvador hay una jovencita, familia, por cierto, es la nieta del hermano Mauricio Barrientos. Ustedes la conocieran, es una atleta. Se ganó una beca, está en Estados Unidos. Usted mire el cuerpo de esa jovencita y usted va a ver, hermano, que es una atleta que ha tomado las cosas en serio. Entonces decimos que el atleta serio, él no se anda preguntando, ay, ¿y podré aguantar este ejercicio? Ay, iré a soportar este duro entrenamiento. No, fíjese que él no se pregunta eso. ¿Sabe qué es lo que sí se pregunta? Él se pregunta, ¿y qué me podría hacer un mejor atleta? ¿Qué comida podría comer que me ayudara a tener más fuerzas? ¿O qué técnica podría yo usar de tal manera que pudiera saltar más alto? O sea, él lo que anda preguntando es cómo ser mejor atleta, cómo poder ser un mejor. Y si lo pasamos a la vida cristiana sería, Señor, ¿cómo, de qué manera puedo yo glorificarte aún más? Oh Padre Celestial, ayúdanos. Deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿qué más puedo hacer para ser más útil en el reino? ¿Qué más podría encender mi celo y mi pasión y mi amor por ti, Señor? ¿Qué podría ayudarme para intensificar más mi fervor, para hacer una vida de más oración, para hacer una vida más dedicada a tu palabra? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría provocar hambre por tu santa palabra, Señor? ¿Cómo me podría verme más fuerte para poderte amar más a ti? ¿O cómo podría ser para que la llama del Espíritu se encienda más en mi corazón? Oh, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Pero estas Olimpiadas que sean una enorme ilustración, grande ilustración de cómo debiera de ser mi vida como cristiano. ¿Qué disciplina debería? Hermano, ¿cómo correr esta carrera? Con disciplina. Vea lo que dice aquí en el versículo 25 y 26. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero vea lo que dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es decir, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mis amados, Pablo no está hablando de un autoflagelo a su cuerpo. No es que el cuerpo de él esté mal, está tan mal, sino más bien, hermanos, Pablo de lo que está hablando es de saber ejercitar el cuerpo de tal manera que pueda estar adecuado y óptimo para poder competir. Diríamos que como cristianos
tú que eres como una cristiana, ¿verdad? No solamente debemos de tener el conocimiento teórico de cómo se corre, de cómo se nada, de cómo se levanta la pesa, de cómo se lucha. No, sí está bien lo teórico, pero se necesita salir a la cancha. Es decir, a formarte, a ejercitarte, a poner por obra lo que en teoría has conocido. Muchas veces, hermano, en teoría, ¿verdad? Hay palabras bien bonitas. Yo veo que en algunos hermanos ponen, ¿verdad?, en Facebook palabras grandiosas sobre la entrega de santificación, de servicio, de glorificación. Pero yo, qué lindo lo que están poniendo. Pero, ¿y dónde está su vida? ¿Qué está haciendo? En Facebook se mira bien bonito la portada y grandes palabras de desafío. Y yo hasta le doy me gusta. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué vida realmente está jalando, sirviendo, empujando, entregándose y batallando? Eso quiero ver. Porque aquí Pablo está diciendo, no, dice, yo pongo mi cuerpo. O sea, aquí voy. Esto no es así nada más de escribir bonito. No, aquí es de entregarme, poner por obra. Aquí está mi vida. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo soy útil? Participantes, como decía el libro de Hebreos capítulo 3. No dejándonos dominar por el cuerpo, sino que nosotros sometiendo nuestro cuerpo al servicio del Señor. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 12 adelante, dice, todas las cosas me son lícitas, dice nuevamente Pablo. Lo dice ahí en el capítulo 10 y también lo dice aquí en el capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, decía Pablo, no me voy a dejar dominar de ninguna. Ay, hermanos amados, ¿cuántos de nosotros no necesitamos pedirle a Dios que nos dé dominio propio? Mi amada esposa lucha conmigo porque me gustan mucho las cosas dulces, el pan dulce, y ella me dice, dominio propio, dominio propio. Sí, hermano, y de esas y de otras cosas más. Son realidades, pero que debemos de batallar y decimos, Señor, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero decía Pablo, pero tanto el uno como al otro el Señor las va a destruir. Pero el cuerpo, decía Pablo, no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor también para el cuerpo. Versículo 20 de 1 Corintios capítulo 6 decía, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, que a ti ya no te perteneces, sino que le perteneces al Señor. Así también como los atletas. Hay veces que las instituciones gubernamentales, hermano, invierten en sus atletas, les preparan, y finalmente el atleta debe decir, bueno, yo ya no me pertenezco, le pertenezco a determinada institución, le pertenezco a mi país, voy a representar a mi país. Igualmente, mis amados hermanos, tú le perteneces a Dios. Si eres un cristiano, si eres una cristiana, lavada por la preciosa sangre de Cristo, comprada por su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces tengo que darte esta noticia. Tú ya no te perteneces, le perteneces al Señor. Y el apóstol San Pablo decía, glorifica entonces a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. ¿Cómo debo de correr la carrera de la fe? Anhelando, deseando el premio. Vea lo que dice aquí la escritura en el versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una corona incorruptible. En aquel entonces, hermanos, ¿cuál era el premio? Bueno, solamente era uno el ganador, no había ni segundo ni tercer lugar, solamente había un solo premio, un solo lugar. ¿Y cuál era el premio? Bueno, el premio, hermano, prácticamente lo que era una corona de laureles o de pino,
Una corona de la cual el apóstol Pablo dice, esa corona es perecedora. Es más, la gente que ganaba con el tiempo se le olvidaba quién había ganado. Todo eso perecía. Pero el apóstol Pablo estaba dándonos ánimo, diciéndonos, pero el premio, pero la corona que tú vas a recibir de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es un premio permanente, no es perecedero. Y no serás olvidado ni olvidada, sino que resplandecerás, dice la Escritura. Los que le han servido al Señor y han predicado la palabra, resplandecerán como luminares en el cielo. Esta corona es incorruptible. La Biblia nos habla, mis amados, de que un día habrá el premio para los cristianos. Se conoce como el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde el Señor habrá de premiar a todos aquellos que le sirvieron al Señor. Así que, ¿cómo debemos de correr, hermano? Poniendo nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. La meta es llevarle gloria a nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual nos dio el ejemplo, que dice, el cual poniendo el gozo delante de él, dice, él sufrió la cruz. Él menospreció el oprobio, pero ahora está sentado en el podium principal, a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo debiéramos nosotros de servir, de correr esta carrera? Debemos de correr, hermano, con todo lo que tengamos. Hay veces que nos cansamos, ¿no es cierto? Pero de ahí debemos de decirle, Señor, levántame, dame fortaleza. En estas competencias de Tokio, una corredora que me impactó, hermanos, de 5,000 metros, estaba corriendo. Y de repente, ya casi llegando a la última vuelta, una participante que iba delante de ella tropezó y la hizo tropezar a ella y cayó y dio vuelta. Pero alguien diría, bueno, ya me ganaron, ya aquí mejor me quedo así. No, hermano, dio vuelta y se levanta y comienza a correr y a correr. Y que se pasa la siguiente. ¿Y qué cree usted? Llegó en primer lugar. Hay veces que así nos pasa, hermanos. Caemos, cometemos faltas, errores. Pero no es para decirte, ya quedé destruido. Pues ya. No, hermano, levántate. Y en el nombre del Señor, sigue corriendo. Debemos de correr con todo lo que tengamos, con todo lo que está por delante, hermano. Todos nuestros kilos puestos al servicio del Señor. ¿Cómo debemos de correr? Como corren los ganadores. Como corren ellos, que lo entregan todo. Es increíble. Yo he sido impactado con estas Olimpiadas de ver, hermano, la entrega total, batiendo récords. La palabra del Señor dice, no seamos perezosos. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, no seáis perezosos en aquello que requiere diligencia, dice esta versión, sino que seamos fervientes en el Espíritu, sirviéndole a nuestro amado Señor. Así que, ¿cómo debemos de correr, hermanos, cómo debemos de correr en nuestro servicio al Señor? Sin pereza, pidiéndole, Señor, dame la llenura del Espíritu Santo, fervientes en el Espíritu. Como decían allá en mi país, no haraganeando, sino sirviéndole al Señor, hermano. No siendo inactivos, no conformándonos con las torpezas, no sirviendo al Señor de manera despreocupada, sino haciéndolo como que si tuviera que ganar esta carrera. Debemos también olvidarnos de las cosas que quedan atrás y debemos de extendernos a lo que está por delante, como dice la Escritura, puesto los ojos en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, mire qué palabras hermosas. No que lo haya alcanzado ya, decía, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello
para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Pablo decía, hermanos míos, no pretendo yo, dice, haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás, pero me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de correr con todas nuestras fuerzas? Pablo decía en varios pasajes, el Nuevo Testamento está lleno de palabras que nos estimulan a que con la gracia de Dios nos esforcemos sirviéndole al Señor. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, decía nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate. O también dijo el Señor, trabaja por el alimento que permanece para vida eterna. O como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 15:58, debes de estar firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor. No nos cansemos, decía Pablo, de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, ¿verdad? No nos cansemos. Ocúpate en tu salvación. Tantas palabras que nos estimulan a que con la gracia de Dios, hermano, podamos servirle. Debemos de correr, debemos de servir de tal manera que los que vean logren ver la gracia de Dios en tu vida. ¿Cómo debemos de correr? Con paciencia. Por tanto, decía el escritor de Hebreos capítulo 12, también nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y también del pecado. Y corramos, dice el escritor, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, hermanos, corramos, sirvamos para la gloria y alabanza de nuestro gran Salvador Jesucristo. Corramos para Él. Había un corredor llamado Eric Liddell, que era un misionero, era una vida que había sido preparada para servirle a Dios. Pero le gustaba correr. Y un día le dijo a su hermana, yo creo que Dios me ha hecho rápido. Yo creo que Dios me ha hecho que yo corra, pero que corra para su deleite, que corra para su gloria. Amado hermano, amada hermana que tú me estás oyendo, corre para Dios, participa para Dios, levántate donde te encuentras y sírvele a nuestro Creador. Que Él sea glorificado y deleitado, y que de seguro tú al final habrás de recibir el premio que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven. Sírvele. No vaya a ser de que solamente te quedes con la salvación y seas eliminado y eliminada en el sentido de que no estás participando. No estoy diciendo que no eres salvo, no eres salva. Gloria a Dios por la salvación. Pero no le estás trayendo gloria ni alabanza a tu Salvador. Y tampoco no hay mayor premio ni mayor gloria para tu vida. Sirvamos de tal manera que glorifiquemos al Señor y que tú has de recibir el premio que mereces a tu servicio. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdame a mí, Señor, a correr esta carrera. Ayúdame, Señor, a terminar bien. Señor, en medio de caídas, en medio de torpezas, dame la gracia, pero también dale la gracia a mi hermano, mi hermana, que recibió esta palabra en esta hora. Dale la gracia, Señor, que no solamente sea un espectador, una espectadora, hazle ser participante de este llamamiento celestial. Haznos útiles para tu reino, para tu evangelio, y sé tú glorificado. Señor, que así sea y que tu voluntad se cumpla en todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.